Este mero. Yo iré a morar a celeste Sion, do Cristo Jesús me fue a preparar eterna quietud, allí gozaré, mi celeste hogar, aguarda por mí, yo allí viviré, por la eternidad, gozando su luz, en aguas de paz, su rostro veré, y Él cambiará, las noches en luz, pues Él es el Rey. Si quieres gozar de una mansión, escucha su voz, que te ofrece hoy, acepta Jesús, y en Él hallarás, un río de paz, por la eternidad, yo allí viviré, por la eternidad, gozando su luz, en aguas de paz, su rostro veré, y Él cambiará, las noches en luz, pues Él es el Rey. Algún día Jesús, por mí Él vendrá, trompeta dará, sonido final, entonces Jesús me levantará, y allí viviré, por la eternidad, yo allí viviré, por la eternidad, gozando su luz, en aguas de paz, su rostro veré, y Él cambiará, las noches en luz, pues Él es el Rey. Yo allí viviré, por la eternidad, gozando su luz, en aguas de paz, su rostro veré, y Él cambiará, las noches en luz, pues Él es el Rey. Mensaje de amor para salvación. 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 Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo desde San Luis Potosí, hermanos, su servidor Roberto Copado, hermanos. Estamos dando inicio, hermanos, al cuarto día de actividad en el Seminario Internacional de Apología. Hermanos, es una bendición para nosotros poder estar, hermanos, compartiendo la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y déjeme decirle que es una bendición también
poder contar con ustedes, ¿verdad? Detrás de cada aparato, detrás de cada celular y todo lo que por donde usted nos ve y nos sintoniza. Gracias por ello y les agradecemos también por estar ahí al pendiente de este seminario, ¿verdad? Hermanos, vamos a entrar, hermanos, al tema de este momento, pero quiero que me acompañen a hacer una breve oración para que Dios, hermanos, sea quien hable a través de un siervo. Oremos. Bendito Padre Celestial, nos ponemos en sus manos, Padre bendito, Padre de amor y de misericordia, suplicándole, Padre, que sea con nosotros en este momento, ya que su palabra será expuesta, Padre. Lo único que queremos, Padre, es que sea usted mismo quien utilice a un siervo para que únicamente sea instrumento para comunicar su palabra, Padre. Le suplicamos que usted nos bendiga a todos para que esta palabra, Padre, sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Padre, y que podamos de esa manera compartirlo también, Padre, con aquellas personas que lo necesitan. Le suplicamos, Padre, que usted reciba honra y gloria a través de ello y que sea usted únicamente, Padre, el que nos instruya y que al final, Padre, juntamente glorifiquemos su nombre en cada uno de nosotros. Gracias pues le damos, Padre, quédese con nosotros y se lo pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el tema, hermanos, que se me ha indicado para esta tarde, hermanos. Gracias a mi hermano Jorge Pérez también porque estuvo ahí en el previo y estuvo, hermano, también mandando saludos, ¿verdad? Gracias, hermano. Saludo a toda la congregación de Pecos, Texas, hermano, a toda su familia. Bendiciones a mis hermanos, a cada uno de ustedes. Hermanos, el tema de esta tarde que nos está ocupando en este tiempo, hermanos, vamos a tratar de ser lo más breves posibles, hermanos. El tiempo está corriendo, hermanos, y este tema del juicio, hermanos, es muy largo, es muy extenso. Vamos a ir rápidamente, hermanos. El tema de esta tarde es: ¿el juicio de Dios es justo o injusto? Muchos se cuestionan esto, hermanos, que si es justo lo que Dios va a hacer en el juicio. En este tema, hermanos, vamos a sacar una conclusión adecuada para esto. Hermanos, este tema del juicio, más allá de que nos muestre dificultad, nos muestra seguridad, hermanos. ¿En qué sentido? Tocante a su significado, hermanos, tocante a su desarrollo. Y es importante, hermanos, que a cada uno de nosotros podamos entender lo que la Escritura dice en relación a este tema, hermanos, ¿sí? La pregunta inicial, hermanos, para abrir el tema es, bueno, ¿qué es el juicio? ¿Qué es un juicio, verdad? Hermanos, la palabra juicio proviene del latín, judicium, hermanos, y se divide en dos palabras. La primera es ius, hermanos, que quiere decir veredicto y deriva, hermanos, ¿verdad? Que significa derecho o ley. Y dicare, hermanos, que significa indicar. Entonces, ¿qué es el juicio, hermanos? ¿Qué es un juicio? Es una discusión judicial, hermanos, y actual entre partes. Se trata de la facultad, hermanos, de un alma que permite distinguir entre el bien y el mal, ¿verdad? Hermanos, pero que también permite a este individuo ver, hermanos, entre lo que es verdadero y lo que es falso, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, el juicio, en otras palabras, viene siendo un dictamen, hermanos, ¿sí? O sea, una opinión o un juicio, hermanos, emitido por un juez, ¿sí? La otra parte, hermanos, debe respetar el veredicto o pena, ¿verdad?, que se ejecuta y acatarlo como debe de ser. Hermanos, un dictamen, hermanos, publicado por un juez, puede ser condenatorio, puede ser absolutorio, es decir, puede que aquella persona sea absuelto, ¿verdad?, puede ser librado, pero, hermanos, también ese juicio o ese dictamen puede ser firme y puede ser recurrible, hermanos. Solamente esto que estamos hablando es para que vayamos entendiendo qué es un juicio, hermanos, ¿sí? Si vamos a hablar del juicio de Dios, primero entendemos esta parte, qué es ese juicio, hermanos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, hermanos, para poder adentrar este tema, vamos a ver, hermanos, que Dios ha hecho todo perfectamente. Tenemos que partir necesariamente de aquí, hermanos, para poder entender lo siguiente, hermano, ¿sí? Pero, hermanos, nosotros estamos acostumbrados muchas veces a hacer juicios malos contra ciertas personas, o muchas veces estamos en desacuerdo, hermanos, cuando se hacen juicios injustos, hermanos, ¿sí? Cuando no hay pruebas, hermanos, que se acusan a una persona y que no tiene pruebas, ¿verdad? Muchas veces lo vemos como una injusticia, hermanos, ¿sí? Entonces, con ese pequeño y breve ejemplo, hermanos, vamos a entender entonces y a partir para saber, hermanos, si el juicio de Dios es justo o es injusto. Pero, hermanos, en primer lugar, Dios ha hecho todo perfectamente, hermanos. Eclesiastés capítulo 7, verso 29, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: he aquí, dice, solamente esto he hallado,
que Dios hizo al hombre recto. Fíjense bien lo que dice Salomón en esta parte, hermanos. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, originalmente la idea de Dios, hermanos, era y es y sigue siendo, hermanos, que el hombre es recto. Sin embargo, hermanos, la maldad del hombre no tiene nada que ver con las decisiones de Dios, hermanos. ¿Por qué? Dice este versículo que el hombre busca, hermanos. El hombre busca por sí solo las perversiones. Lo que Dios hace, lo hace bien, hermanos. Absolutamente todo lo que Dios hace, lo hace bien, incluyendo al hombre. No podemos decir, oye, si Dios es bueno, ¿por qué hizo esta persona mala? No, no la hizo mala, hermanos. Lo que pasa es que esta persona, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 29, es que esa persona buscó hacer perversiones. Todos nosotros, hermanos, buscamos esas perversiones. Es por eso, hermanos, que somos hombres pecadores. Hermanos, entonces, eso fue lo que originalmente, hermanos, estuvo en la mente de Dios, hermanos, ¿sí? Hizo al hombre bueno, pero el mismo hombre se ha encargado, hermanos, de pisotear el buen propósito, hermanos, que ha tenido Dios en relación a cada persona, hermanos. Desde que Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios, hermanos, todo comenzó a cambiar tocante al ser humano, hermanos. La desobediencia comenzó a incrementarse, hermanos, ¿sí? La naturaleza de Dios, hermanos, quiero que nos quede claro esto. La naturaleza de Dios es limpia, hermanos, pero el hombre, su naturaleza del hombre es contradecir esa rectitud, hermanos, que Dios hizo en cada uno de nosotros. Buscamos nuestro propio camino, buscamos nuestra propia opinión y como personas pretendemos vivir sin la voluntad de Dios, hermanos, en esta vida que Dios nos está prestando. Y ese es uno de los problemas principales por el cual existe la desobediencia, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos este principio, hermanos, ¿sí? Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo al hombre recto, pero que el hombre busca perversiones. Ok, hermanos. Estamos hablando del juicio de Dios. Y la pregunta es, ¿ese juicio es justo o injusto? Bueno, pero vamos a partir desde aquí, hermanos, ¿sí? Bueno, en segundo lugar, hermanos, ¿qué sucede en ese juicio? ¿Qué sucede en el juicio de Dios? Hay teorías equivocadas, hermanos, en relación al juicio de Dios, ¿sí? Sobre todo, hermanos, los testigos de Jehová, hermanos, ellos aplican el juicio de una manera que a ellos les conviene, o que muchas veces le puede convenir a las personas, ¿verdad? En una de sus publicaciones, hermanos, de los testigos de Jehová, ¿sí? En una de sus publicaciones, en un libro titulado ¿Qué es el día del juicio? Fíjese lo que ellos dicen en relación al juicio, hermanos, voy a ser muy breve. Dicen, muchos creen que miles de millones de almas se presentarán a una persona de una en una ante el trono de Dios para ser juzgados. Y también piensan, dicen en su publicación, que algunas serán recompensadas con una vida dichosa en el cielo, mientras que otras serán condenadas a sufrir tormento eterno. Sin embargo, ellos dicen en su publicación, la Biblia indica que el día del juicio será muy distinto. Fíjese bien, hermanos, cómo ellos empiezan a tratar de cambiar, hermanos, lo que la misma Biblia dice, hermanos. Y también afirman que el juicio, hermanos, comenzará tras la guerra de lo que ellos llaman el Armagedón, ¿verdad? Que creen que es una guerra, hermanos, una guerra que viene apenas y que viene, hermanos, y que va a ser involucrada y en muchas cosas, esa lucha, esa guerra, hermanos. Pero dicen que después de esa lucha, hermanos, ¿sí? Después de ese enfrentamiento, dice que se encerrará Satanás, según lo que ellos dicen, y dice, será encerrado Satanás y sus demonios por 1000 años, ¿sí? Y ellos afirman en esa publicación misma que los 144,000 coherederos celestiales, fíjese bien esta parte que ellos dicen que los 144,000 coherederos celestiales van a juzgar a la gente, fíjese bien lo que dicen, y que van a reinar con el Cristo, no dicen con Cristo, dicen con el Cristo por 1000 años. Pero aparte, hermanos, ellos dicen que ese juicio, ¿verdad? Millones de personas, fíjese bien solamente cómo podemos nosotros entender de esa manera, hermanos. Dicen ellos que en el día del juicio, millones de personas tendrán por primera vez la oportunidad, hermanos, de aprender cuál es la voluntad de Dios y luego hacerla. Y dicen aparte le están agregando a esto, que cuando finalice el día del juicio,
los seres humanos que sigan con vida serán perfectos, fíjese bien. Dice, y que luego vendrá una prueba final, que se va a liberar a Satanás y se les permitirá que engañe a la humanidad por última vez. Entonces, que las personas que se opongan a Satanás, ¿sí?, verán cómo se cumple a plenitud una promesa bíblica que ellos aplican equivocadamente, ¿verdad? En el Salmo capítulo 37 y verso 29, ¿sí? Porque ellos piensan que los justos mismos poseerán la tierra, así lo dice el Salmo, y residirán para siempre sobre ella. Ellos aplican equivocadamente este texto, hermano, ¿sí? Entonces, en su publicación concluyen y dicen: sin lugar a duda, el día del juicio será una bendición para las personas fieles. Y esto, hermanos, es lo que ellos afirman en el día del juicio. Hermanos, qué equivocados estamos en creer en algo como esto, hermanos, ¿sí? La Biblia dice totalmente lo opuesto. Lo que ellos dicen, que algunos creen, de que nosotros vamos a estar en el juicio uno a uno y que Dios va a pagar con bendición o con condenación para otros, eso lo afirma la palabra de Dios, hermanos. No es invento de nadie. La palabra misma de nuestro Dios lo dice, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, también no solamente los testigos de Jehová, hermanos, tienen esta idea equivocada. La Iglesia Católica, hermanos, afirma que todos van al cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todo el que muere pues va al cielo, hermano, y que si murió en una condición equivocada, pues por eso hacen los rezos, para que Dios tenga piedad de él, ¿verdad? Que por eso está el purgatorio y que por eso, bueno, esos temas ya lo tocaron nuestros hermanos, pero solamente quiero hacer esa parte, hermanos, ¿sí? Incluso, hermanos, también los musulmanes, fíjese bien, los musulmanes, hermanos, aquellos que son creyentes en el Islam, creen que la salvación, hermanos, va a ser para todos. O sea, que no solamente es para una parte, sino que es para todos, según lo que ellos creen en el Corán, en un libro llamado Al-Baqarah, capítulo 2, versículo 62. Ellos lo afirman de esa manera. Hermanos, esto que les estoy diciendo es para que entendamos cuántas ideas tan equivocadas hay en relación al juicio, cuántas cosas queremos nosotros desacreditar el juicio maravilloso que Dios va a hacer, hermanos, ¿sí? Ahora, hermanos, seguimos preguntando, entonces, ¿qué sucede en el juicio de Dios? Primero hay que entender, hermanos, que el juicio de Dios no puede evitarse, ¿sí? Independientemente de cómo escogemos vivir, hermanos, no podemos nosotros descartar el día del juicio, hermanos. No se va a poder escapar nadie de esto, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice, hermanos? Hebreos capítulo 9, versículo 27, hermanos, ¿sí? Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así lo dice, hermanos. Y después de esto, ¿qué? El juicio, ¿sí? Entonces, hermanos, teniendo esto en mente, de que nosotros al morir vamos a ir al juicio directamente, ¿verdad? Vamos a estar esperando a que llegue ese momento del juicio. Entonces, Juan, hermanos, allá registra en Apocalipsis, gráficamente registra, hermanos, que todos, usted y yo, todos los que me están escuchando y un servidor, algún día nos vamos a encontrar delante de Dios, hermanos, ¿sí? Vean lo que dice esta parte, hermanos, en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Vean, voy a leer, hermanos, rápidamente, y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, fíjese bien, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y qué dice? Y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda, y el que no se halló, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, hermanos.
La palabra de Dios es muy clara en relación a lo que va a suceder en el día del juicio, hermanos, ¿sí? Es muy clara. Usted y yo vamos a estar de pie ante Dios, aunque los testigos de Jehová digan que no es verdad, aunque digan que solamente es un invento, aunque digan que no es así. La misma palabra de Dios dice que vamos a estar de pie ante Dios y vamos a ser juzgados, ¿sí? Hermanos, el fin de la historia humana y el principio del estado eterno, hermanos. No habrá errores en ese juicio, hermanos, porque déjenme decirles que aquel que va a emitir ese juicio, es decir, el juez, que es Dios, es perfecto. ¿Sí? Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 48. Vamos a ver rápidamente. Mateo capítulo 5, verso 48, hermanos. Dice de la siguiente manera. Acompáñenos, hermanos, a leer, y amigos, a leer esta parte de la Escritura. Mateo capítulo 5, verso 48, hermanos, dice así. Dice, sed pues vosotros perfectos, fíjese bien, como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es qué? Es perfecto, hermano. Entonces, no va a haber errores en ese juicio. No va a haber errores, hermanos, en el fin de la historia humana y en el principio de lo eterno, porque ese juicio, hermanos, va a ser, hermanos, va a ser perfecto, ¿sí? Dios, hermanos, es justo y equitativo, ¿sí? Él no puede ser engañado, hermanos. Dios en ninguna manera, de ninguna forma, puede ser engañado, hermanos. Es lo que dice Pablo, hermanos, a los Gálatas, ¿sí? Gálatas capítulo 6, hermanos, en el versículo 7 dice así, Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Hermanos, con ese principio entendamos. Lo que nosotros hagamos en esta vida, hermanos, va a tener una consecuencia eterna, ¿sí? No podemos decir como los musulmanes que todos que la salvación es para todos. No podemos decir como los testigos que solamente lo que se dice en la Escritura de que algunos van a recibir condenación y otros vida eterna es solamente un decir. No, hermanos, lo que la Biblia misma dice, lo acabamos de leer, es que vamos a ser juzgados y que Dios va a pagar según lo que está escrito en los libros de la vida, hermanos. De acuerdo a lo que usted y yo registramos en esta vida, hermanos, vamos a ser juzgados y Dios no puede ser burlado. Por eso lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que sembremos, vamos también a cegar, hermanos. Esto nos debe de quedar muy claro, ¿sí? Y Dios, hermanos, tampoco puede ser influenciado, hermanos, por prejuicios o por excusas o por mentiras, hermanos. No puede ser. A Dios no le gustan las excusas, hermanos. Al Señor no le gustan las excusas. Muchas veces nosotros tratamos de escudar, hermanos, todo lo que nosotros somos en esta vida, ¿verdad? No, es que yo fui ignorante, por eso lo hice. No, es que yo no entendí la palabra, por eso lo hice, hermanos. Lucas capítulo 14, versículo 16, hermanos. ¿Recuerdan aquella parábola donde el Señor dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Pero hermanos, lo que sucedió aquí es que todos empezaron a excusarse, ¿sí? El primero dijo, he aquí que he comprado una hacienda y no necesito, dice, y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, oye, pues me acabo de casar, la verdad no tengo tiempo, excúsame. Hermanos, a Dios no le gustan las excusas. Mucho menos de lo que nosotros estamos haciendo en esta vida, hermanos. Cuando enfrentemos el día del juicio, ¿sí? No va a haber excusa de que Dios, perdóname, es que yo lo hice por esto, por aquello, lo hice sin pensar. No, se registra todo lo que hacemos, hermanos, y Dios, de acuerdo a eso, también, hermanos, va a decretar qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿verdad? Hermanos, en tercer lugar, la justicia de Dios, hermanos, obedece a su naturaleza, ¿sí? Dios, hermanos, no puede ser testigo del pecado, no puede pasarlo por alto, hermanos. Dios no puede pasar por alto el pecado, hermanos. Dios ni siquiera puede ver el mal, hermanos, porque yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 1, versículo 13, hermanos, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Verdad?
Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios, hermanos, no puede, no le gusta el mal, no le gusta el pecado, hermanos, ¿sí? Entonces, es parte necesaria que nosotros entendamos esto, que en realidad, hermanos, lo que va a ser el día del juicio es algo correcto, ¿sí? Es algo que tiene, hermanos, tiene su efecto y tiene su causa, tiene su motivo, hermanos, y ese motivo es el pecado. Y ese motivo, hermanos, es que usted y yo, como decía Eclesiastés, el primer versículo que leímos, es que usted y yo buscamos perversiones cuando Dios hizo al hombre recto, ¿sí? Bueno, hermanos, el pueblo de Nínive entendió esto, hermanos, que estamos leyendo, de que la justicia de Dios obedece a su naturaleza. El pueblo de Nínive lo entendió a la mala, hermanos, en el año 623 antes de Cristo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque dice, hermanos, Nahum, ¿sí? Nahum capítulo 1, ahí atrás del libro de Habacuc, Nahum capítulo 1, versículos, hermanos, versículo 2 y 3. Nahum capítulo 1, versículo 2 y 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová, fíjese bien la aclaración que hace. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hermanos, Dios no está de acuerdo con aquel que es culpable y no lo va a tolerar. Dios no va a tolerar a aquel que es culpable, hermanos, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en el libro de Isaías, hermanos, en el libro del profeta Isaías, encontramos en el capítulo 13, capítulo 17, capítulo 19, capítulo 22 y capítulo 23, ¿verdad? Vemos, hermanos, cómo Dios, hermanos, da castigo. Él castiga, hermanos, la desobediencia. Él castiga la rebeldía, hermanos. Él no está de acuerdo con lo que el hombre hace equivocadamente. Hablando, hermanos, el juicio que hizo contra Babilonia, hablando del juicio que hizo contra Damasco, hablando del juicio que hizo contra Egipto, hablando del juicio que hizo contra Arabia, hermanos, ¿sí? Hablando del juicio que hizo incluso contra Tiro, hermanos. Pero, hermanos, Dios castiga y reprende, hermanos, la rebeldía y la desobediencia, hermanos. Pero también hizo un juicio contra Israel. En el capítulo 28 de Isaías, hermanos, a partir del verso 14, podemos ver, hermanos, cómo se registra todo esto, ¿sí? Cuando tengan ustedes tiempo, lean estos capítulos de Isaías, para que vean, hermanos y amigos, cómo Dios, hermanos, no está de acuerdo con la desobediencia, cómo Dios no está de acuerdo con lo que el hombre decide hacer equivocadamente. Hermanos, hay personas que pretenden esconder su pecado diciendo que Dios es todo amor siempre. ¿Sí? Hay unos que dicen, no, es que no importa que yo peque, no importa que yo haga, no importa que sea rebelde. Como Dios es amor, me va a perdonar. Hermanos, pero la realidad, déjeme decirle, es que no puede haber, fíjese bien, no puede haber una comunión con Dios si hay pecado, hermanos. ¿Sí? No puede haber comunión con Dios si hay pecado. Así que, hermanos, Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura, vean lo que dice Isaías, hermanos. Quiero que leamos rápidamente lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 15, hermanos, para que podamos ver, hermanos, podamos observar esta parte, hermanos. Dice Isaías, capítulo 1, y dice, hermanos, el verso 15, dice de esta manera: cuando extendáis vuestras manos, fíjese bien, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no voy a oír, dice Dios. Llenas están de sangre, ¿qué? Vuestras manos. Dios nos puede escuchar así, hermanos. Y también, hermanos, Juan lo confirma, hermanos. Juan capítulo 9, hermanos. En Juan capítulo 9, ¿sí? Encontramos las mismas palabras, hermanos, que Dios, hermanos, no escucha, ¿sí? Dios no escucha la oración, hermanos, de aquel pecador. Dice el versículo 31, hermanos, Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a quién, a los pecadores. Pero si alguno
es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, hermanos, a ese escucha, a ese oye. Pero fíjese bien lo que dice Juan, hermanos. Dice que esa persona que es pecadora, bueno, dice, si tú eres temeroso de Dios, no basta con ser temeroso de Dios, dice, y aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que cumple la voluntad de Dios, a ese nuestro Dios escucha. Hermanos, es importante que entendamos esta parte, hermanos, de que la justicia de Dios obedece a su naturaleza. Y estamos viendo bíblicamente, hermanos, ¿sí? Ahora, hermanos, la justicia de Dios, en cuarto lugar, obedece también a su plan, hermanos, ¿sí? En Hechos capítulo 10, versículo 4, hermanos, en relación a Cornelio, él estaba orando fervientemente, hermanos, ¿sí? Él estaba haciendo una oración ferviente, pero había una pared, hermanos, que hacía y que hace, hermanos, hasta el día de hoy, que Dios escuche la oración, hermanos, y esa pared no es más ni nada menos, hermanos, que el pecado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dice Hechos capítulo 10, versículo 35, hermanos? Vean lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 35. Vean, versículo 34 y 35, hermanos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme, ¿y que qué? Y que le hace justicia, hermanos. Entonces, Cornelio, hermanos, con todas sus oraciones y limosnas, aún así con ello, hermanos, no era apto o no era acepto delante de Dios. Porque él estaba perdido, hermanos. Pero la obediencia a la justicia lo cambió todo, hermanos. Nosotros estamos en ese mismo punto, hermanos. Cuando nosotros somos desobedientes, no importa, hermanos, cuántas oraciones, cuántas limosnas, cuántas cosas buenas hagamos, no importa. Si no obedecemos, hermanos, lo que Dios nos pide, de nada sirve. Si no obedecemos a la justicia, hermanos, de nada sirve. ¿Sí? Hermanos, muchos se niegan a aceptar la realidad del juicio de Dios. Y dicen, es que Dios no es malo para que condene a alguien. Y otros dicen, es que todas las personas van al cielo cuando mueren. Hermanos, si eso fuera cierto, entonces Cristo murió en vano, hermanos. Y agregarle a eso, hermanos, que a pesar de que Cristo murió en vano, según lo que ellos afirman, entonces también es mentiroso. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces Cristo estaría mintiendo al hablar del infierno, hermanos. El cual, hermanos, no voy a tocar ese punto porque le corresponde a mi hermano Larry, que hoy, hermanos, por la tarde estará dando la segunda parte del infierno. Hermanos, pero Cristo, la realidad es que Cristo vino a morir por los pecadores, hermanos, sí. Y es el autor de salvación para todos. No, hermanos. Simplemente que Cristo es el autor de salvación para aquellos que obedecen. ¿Sí? Hermanos, en Juan capítulo 15, verso 14, el Señor Jesucristo mismo dijo esto: vosotros sois mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. ¿Sí? Hermanos, recordemos que el juicio es para pagar por lo que hicimos. El juicio es para pagar por lo que no hicimos en este mundo. Y esa es una realidad que todos quieren evitar, hermanos. Es una realidad que muchos no les conviene. ¿Sí? Hermanos, en quinto lugar, vamos a ir avanzando, hermanos, en este tema. La pregunta ¿es justo que Dios castigue al injusto? Fíjese bien la pregunta. ¿Es justo que Dios castigue al injusto? Hermanos, la naturaleza de Dios es sublime y es especial. Así lo dice Isaías capítulo 55, hermanos, que usted de antemano lo conoce, ¿verdad? Isaías capítulo 55, y dice, hermanos, el verso 8 y 9.
dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, Isaías está afirmando que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y debemos deshacernos de nuestra forma de pensar y aceptar la autoridad de Dios tocante al tema del juicio. ¿Sí? Es justo que Dios castigue al injusto, porque ha diseñado un plan, hermanos, para salvar, ¿sí? Para salvarle. Y hermanos, ¿y de qué nos va a salvar? ¿Cuál es ese plan? ¿Por qué Dios, hermanos, formuló este plan para salvar al hombre? Para salvarlo de sus pecados, para salvarlo de esa desobediencia, para salvarlo de la rebeldía y para salvarlo de que pueda ir al lago de fuego, precisamente por buscar las perversiones, ¿sí? Entonces, es justo, hermanos. Sí es justo que Dios condene al injusto, porque ha diseñado un plan para salvarlo. Y porque Dios nos da la opción de cómo podemos nosotros reconciliarnos con Él. Pero si usted y yo somos rebeldes, entonces, hermanos, entonces Dios no tiene la culpa, ¿sí?, de lo que pueda venir en el día del juicio. Incluso, hermanos, la misma iglesia no va a escapar del juicio, hermanos, porque muchos dicen: oye, pero es que ya hay religiones que dicen, es que como ya somos hijos de Dios, nosotros no vamos a ser condenados ni evaluados, vamos directito allá donde está Dios. No, hermanos, tanto buenos como malos, tanto cristianos como no cristianos, estaremos en el día del juicio, como lo leímos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Todos estaremos de pie en ese juicio, hermanos, ¿sí? En la misma iglesia, Dios sigue siendo justo en castigar incluso a cualquier hermano que sea y que practique la injusticia, ¿sí? A cualquiera. Si usted como hijo de Dios practica la injusticia, también recibirá castigo, ¿sí? Hermanos, vean lo que dice Romanos capítulo 11. Quiero que leamos esa parte, hermanos. En Romanos capítulo 11, versículo 21. Dice, hermanos, de la siguiente manera: 21 y 22. Dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti también poco te perdonará, dice. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, fíjese bien, y la severidad de Dios. Fíjese bien lo que dice, hermanos, este pasaje. Mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si es que permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también, ¿qué dice? Serás cortado. Vean lo que dice: si tú permaneces en ello. No dice, nada más porque eres hijo de Dios ya tienes todo ganado. No, nosotros debemos permanecer en esa bondad, hermanos. Debemos amar la justicia. ¿Para qué, hermanos? Para que no seamos cortados, ¿sí? Para que no seamos desechados por Dios. Hermanos, Pablo recuerda a los cristianos las consecuencias de ser injustos, aun cuando Dios mostró su justicia para con ellos. La iglesia, hermanos, debe ser justa al igual que Dios es justo, ¿sí? Mateo capítulo 13 y versículo 43, hermanos, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 13, versículo 43, dice, hermanos, de la siguiente manera. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ¿verdad? Mateo 13, 43. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, hermanos, ¿sí? Es por eso que la pregunta es, bueno, entonces ¿es justo que Dios castigue a los injustos? Sí es justo, hermanos. Porque Dios da instrucciones de cómo nosotros podemos salir de esa rebeldía. Porque Dios da instrucciones de cómo podemos reconciliarnos con Él. Pero nosotros somos los rebeldes, hermanos. Y vuelvo a repetir lo que dice Eclesiastés 7:29, que Dios hizo al hombre recto, pero que el hombre buscó perversiones. Así que Dios no tiene la culpa de la rebeldía, Dios no tiene la culpa de que la sociedad esté tan mal, porque muchos dicen, oye, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Es porque el hombre mismo lo ha provocado, es por la rebeldía, por la desobediencia a la autoridad de Dios.
Esa es la respuesta. Así que, hermanos, cuando en una congregación misma se practica la injusticia, ya sea en cualquier miembro o como usted lo vea, Dios tampoco se complace, hermanos, ¿sí? Dios, hermanos, sí ejecutará un castigo y será eterno. Aunque lo nieguen los testigos de Jehová, aunque lo nieguen muchos más, hermanos, aunque lo nieguen aquellas personas que dicen es que Dios es bueno, que no puede castigar a nadie. No, hermanos. Dios sí va a ejecutar un castigo y va a ser eterno. Él lo advirtió, hermanos. Lo ha advertido, lo ha prescrito y no hay razón, hermanos, para dudar que tal castigo va a llegar. Que el final, hermanos, de todo esto que estamos viendo va a llegar. Dios sostiene y sostendrá su palabra, hermanos. Y yo estoy convencido y sé que mis hermanos estamos convencidos fielmente de lo que afirma la palabra de Dios. Así que, hermanos, ese castigo es por la desobediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque hizo al hombre recto, pero el hombre, hermanos, está buscando una y otra vez las perversiones. Dios hizo todo bien, hermanos, para el hombre, ¿sí? Pero, hermanos, por esa razón la sociedad está como está, hermanos. Hay corrupción, violencia, injusticia, etcétera. Por eso, ¿por qué hay tanta maldad en la sociedad, hermanos, en este mundo? No es culpa de Dios. Quítese eso de su mente. Lo único que es culpable es el hombre. Nosotros somos culpables por desobedientes. Somos culpables porque no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios y porque el hombre busca perversiones. Es por eso, hermanos, que la sociedad está como está. Y es por ese motivo, hermanos, que Dios va a castigar la injusticia y sí es justo en castigar la injusticia. ¿Sí? Hermanos, todos los incrédulos están acumulando ira contra ellos mismos por parte de Dios, hermanos. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 2, hermanos, versículo 5. Romanos capítulo 2 y el versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. ¿De quién? De Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, seremos juzgados por Cristo, hermanos, y seremos juzgados según las obras que estamos haciendo, hermanos, y nos va a pagar de acuerdo a ello. Así que, así es, dice que el cual pagará, dice, ¿verdad?, a cada uno conforme a sus obras. Eso, hermanos, debemos tenerlo muy presente. Así que, en el juicio final, hermanos, nuestro destino estará en las manos de Dios. Nuestro Dios omnisciente, quien va a juzgar según la condición de su alma, hermanos, ¿sí? Según la condición de nuestra alma. Por lo tanto, hermanos, el juicio será un tiempo de regocijo para unos y la máxima pesadilla para los restantes, ¿sí? Estamos hablando del juicio de Dios, hermanos, ¿sí? Bueno, dice Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde, hermanos? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Verdad, hermanos? Cielo o infierno son los dos destinos del alma en el día del juicio, ¿sí? Usted debe elegir, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga que estamos escuchando y que estamos analizando esto. Usted debe elegir dónde quiere estar, aceptando o rechazando el sacrificio de Cristo. Esa decisión debe tomarla antes de que esta vida física llegue a su fin. Porque los testigos de Jehová dicen que va a haber un momento en el día del juicio. Así lo que leímos al principio. Dicen los testigos de Jehová, afirman ellos, que en el día del juicio la gente va a tener oportunidad de conocer la voluntad de Dios y luego obedecerla. Eso está totalmente incorrecto. Nosotros, mientras estamos en vida, tenemos la oportunidad únicamente de conocer la voluntad de Dios, de acercarnos a Dios, de obedecer su palabra, de hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que cuando usted muera, ¿sí?, vaya con esa seguridad, como dijo Pablo: me espera la corona,
he terminado la batalla, ¿sí? Pero tiene que ser todo en vida. No esperemos a esa falsa enseñanza, como ellos dicen, de que allá va a haber la oportunidad. No, todo, hermanos, se tiene que hacer antes de que esto se termine. Porque en el día del juicio, hermanos, ya no va a haber oportunidad de nada. No va a haber oportunidad de cambiar de opinión. No va a haber oportunidad de arrepentirse en ese momento. No va a haber oportunidad de que usted cambie las cosas. No, en el día del juicio únicamente Dios viene a pagar conforme hemos obrado. Hermanos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hermanos, quiero que me acompañen a leer esta porción de la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: y no hay cosa creada, fíjese bien lo que dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada se va a ocultar. No vamos a llegar a ese lugar, hermanos, del juicio y tratar de dar un dinero para que Dios nos absuelta de este juicio. No, hermanos, Dios va a pagar conforme a lo que estamos haciendo. Y ahorita, hermanos, Dios tiene muy en claro todo lo que usted y yo hemos hecho hasta este momento. Y Él va a pagar conforme a esto, hermanos. Así que esto nos debe preocupar y nos debe, hermanos, nos debe impulsar a llevar una vida digna delante de Dios. Nos debe llevar a vivir una vida consagrada delante de Dios, hermanos. Entonces llegamos a este punto, hermanos. Ya casi termina la hora. La pregunta, hermanos, de este tema: bueno, ¿el juicio de Dios es justo o es injusto? Hermanos, observando esto que estamos viendo en este tema, llegamos a entender, llegamos a la conclusión en ese sentido de que el juicio de Dios es justo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios va en contra del pecado. Porque Dios va en contra de la injusticia. Por ello, hermanos, Dios puso el medio que nadie quiere, hermanos, para ser salvo de ese castigo que es, hermanos, la iglesia por medio de Cristo. La cual, hermanos, dio su vida por ella. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo, amigos que están escuchando, seamos reconciliados con Dios. El plan divino de Dios, hermanos, es que el hombre sea salvo. Pero ¿cómo vamos a ser salvos? Obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, para librarnos del castigo eterno cuando venga el juicio. Hermanos, para librarnos de ese castigo por culpa de la rebeldía, por culpa de la desobediencia del hombre, para librarnos de ese castigo, hermanos, obedezcamos a Dios ahorita que tengamos la oportunidad. No pase más tiempo, hermano y hermana, amigo y amiga que está escuchando. No desaprovechemos esta vida que nos está prestando en este momento. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, hermanos, porque es tiempo de que el juicio, hermanos, comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Ese juicio, hermano, va a empezar por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y si el justo es aquel que obedece, hermanos, el justo es el que se somete a la voluntad de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, hermanos, dice Romanos 11:22, quiero que recordemos esa cita. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo, si permaneces tú y yo, si nosotros permanecemos en esa bondad, porque si no de otra manera, hermanos, también seremos ¿qué? Seremos cortados. Hermanos, entonces creo que llegamos a la conclusión en este sentido, hermanos, de que el juicio de Dios es justo definitivamente. ¿Sí? Usted cuando ve algo injusto, hermanos, cuando ve usted en las noticias, ¿sí? Ve que hubo una violación o hubo algo así, ¿verdad? Usted pide justicia, usted exige. Vemos a la gente con pancarta diciendo, queremos justicia. Bueno, hermanos, Dios está demandando justicia. ¿Sí? Dios en gran manera está demandando justicia, hermanos. Dios es amor.
pero también, hermanos, es fuego consumidor. No olvidemos eso, ¿sí? Isaías capítulo 33, hermanos. Isaías capítulo 33, versículo 14, hermanos, dice de la siguiente manera, 33:14. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto, dice, sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjese bien, hermano. Y Hebreos 12:29 dice, hermanos, de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12, versículo 29, hermanos. Dice: porque nuestro Dios es, ¿qué, hermanos? Es fuego consumidor. Porque dice el verso 28: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y, ¿qué, hermanos? Y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es amor, sí lo es, pero también, hermanos, Dios castiga el pecado, Dios castiga la injusticia, y Dios va en desacuerdo de la maldad. Es por eso que el juicio de Dios, hermanos, sí es justo, y el castigo para los injustos sí es justo, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿por qué es justo? ¿Por qué sí es justo el juicio de Dios? ¿Por qué? Por la culpabilidad del hombre, hermanos. Porque no tenemos pretexto de no conocer a Dios. Porque no tenemos pretexto de obedecer a Dios. Porque la palabra tiene todo, hermanos, ¿sí? Dice Romanos 1:19-21, que las mismas cosas de la naturaleza nos hablan de Dios, hermanos, ¿sí? Así que no tenemos excusa de decir, yo no conozco a Dios. ¿Sí, hermanos? Muchos dicen, entre menos yo tengo conocimiento de Dios, así tengo menos culpa. Hermanos, eso es una excusa totalmente infantil, hermanos. Muchos no quieren saber de Dios, muchos no quieren obedecer a Dios para no tener compromiso con Él en ese aspecto, hermanos. Y así tratar de evitar, hermanos, que Dios lo pueda culpar por alguna cosa. Pero eso, hermanos, es una teoría que no tiene ningún sentido, porque todos, hermanos, tenemos culpa. Todos tendremos, hermanos, una culpa, ¿verdad? Ya sea por no haber obedecido o por no hacer lo correcto, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, hermanos, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que no tenemos excusa de no obedecer. No tenemos excusa de decir, es que a mí nadie me ha explicado. No, aquí lo que se escribió en relación a Cristo, hermanos, nos basta para poder entender qué vamos a hacer para enfrentar el día del juicio, ¿sí? Así que, hermanos, todos, sin excepción, vamos a compadecer, hermanos, ante el tribunal de Cristo, aunque los testigos de Jehová digan que no es verdad. Dice 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Dice, hermanos, dice así: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que ir al juicio? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, voy a ir concluyendo este tema porque ya el tiempo ya nos alcanzó. Me quedan solamente 5 minutos, hermanos. Pero ¿qué hemos visto en este tema? ¿Qué hemos visto en este tema, hermanos, amigos? Primeramente vimos qué es el juicio. Vimos la definición del juicio. Hermanos, hemos visto que Dios ha hecho todo perfectamente, hablando en este caso del hombre. Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó perversiones. Vimos qué sucede en el juicio de Dios, qué es lo que va a pasar, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20, versículo del 11 al 15. Vimos la justicia de Dios, hermanos, obedece a su naturaleza, así es. Vimos la justicia de Dios, obedece a su plan, ¿sí? Hermanos, pero también vimos esa pregunta, que si es justo o injusto ese juicio, ¿verdad? Para el injusto. Hermanos, el juicio de Dios es justo definitivamente. ¿Estamos preparados, hermanos y amigos que me están escuchando, para lo inevitable del juicio final?
Esa es la pregunta más importante que tenemos que hacernos en la conclusión de este tema, hermanos. Pero quiero que me acompañen a leer, hermanos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, ¿sí? Quiero que me acompañen a leer esto, hermanos. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a ver, hermanos, el capítulo 1, versículo del 6 al 10. Dice, fíjese bien lo que dice Pablo. ¿Cómo comienza Pablo este verso? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Y cómo va a ser esto, hermanos? Dice, versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo, es decir, aquellos que han seguido la justicia, aquellos que han obedecido el evangelio, va a ser glorificado por ellos y ser admirado en todos los que creyeron, ¿verdad? Hermanos, si esto lo hemos visto, si esto lo estamos afirmando, y si la misma Biblia nos está diciendo, hermanos, que este juicio, nos está describiendo qué es el juicio, nos está describiendo cómo será el juicio y cómo debemos prepararnos para el juicio, creo, hermanos, que debemos nosotros tener temor de Dios. Porque si no tenemos temor de Dios, hermanos, y no tememos de una forma, hermanos, en el día del juicio, usted no se va a impulsar a hacer una vida digna, una vida consagrada y una vida de acuerdo a los ojos de Dios. Hermanos, entonces quiero concluir solamente con esto, ¿sí? El juicio de Dios es justo, aunque los testigos de Jehová dicen que no va a ser así, aunque los musulmanes dicen que el juicio va a haber bendición para todos, que todos van a ser en ese sentido salvos, ¿verdad? Aunque los católicos afirman de que todos van al cielo, que no hay ningún problema, que si murió en un estado malo, que por eso rezan por él, para que Dios tenga piedad de él. No, hermanos. Igual como los mormones y todos ellos y todas estas religiones que están, hermanos, torciendo el propósito de Dios. El juicio es inevitable, el castigo será inevitable, pero también la bendición para el justo será inevitable. Así que, mis amados hermanos y amigos, concluimos de que sí es justo el juicio de Dios, porque la misma palabra de Dios lo ha dicho, y porque creemos, hermanos, y estamos convencidos de que esta palabra es fiel y es verdadera. Así que, hermanos, que Dios les bendiga a todos en esta tarde, y, hermanos, que sea Dios quien nos ayude a entender su propósito y prepararnos, hermanos, prepararnos para poder enfrentar ese juicio, pero hacerlo, hermanos, de una manera adecuada. Bendiciones para todos, hermanos, y seguimos adelante en este seminario internacional de apología. Hermanos, que Dios nos bendiga y que la paz de Cristo more en cada uno de nosotros. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.